Bien, muchachos, entonces retomando, estábamos hablando del origen del virus que lo causa el HIV. Resulta que, como les comentaba, hay inmunodeficiencia que conocemos en cabras, en felinos, en primates, en un montón de animales. O sea que tiene su origen en animales, ¿verdad? Pasó por romper las barreras de los animales hacia los seres humanos. En el caso de el SIF, que es el virus de inmunodeficiencia, los virus de inmunodeficiencia de los simios, ¿verdad? Se han descrito muchas especies, en más de 40 especies de simios, y se sabe que por lo menos en 4 ocasiones hubo escapes desde los primates hasta el humano para el caso del HIV-1. Hay varios tipos de cepas de virus del HIV. El HIV-1 es el que está causando la pandemia global, el HIV-1M en realidad, ¿verdad? Es el que causa la pandemia global. Tenemos también el HIV-2, que por lo menos ha saltado 8 o 9 veces de los diferentes simios. Entonces, por ejemplo, aquí en este arbolito que vemos acá, vemos los diferentes grupos de virus de inmunodeficiencia en primates, ¿verdad? Entonces, el que causa la pandemia particularmente es el HIV-1M en seres humanos, acá, porque pertenece a este clúster de acá. Aquí vemos, por ejemplo, los monos verdes africanos, que son los que se saben son el origen de los virus del SIF o de virus de inmunodeficiencia en simios. Este es un mono mangabey aquí al centro, que es el que originó el HIV-2, ¿verdad? Que lo vemos por acá. Y aquí tenemos a un chimpancé, ¿verdad? Que de los chimpancés hacia el ser humano escapó el HIV-1, que es el que está causando la epidemia mundial. Aparte de esto, este virus ha cambiado mucho, ha mutado mucho, los virus y las bacterias mutan muy rápido. Muchas de esas mutaciones se deben a cuando hay formas que se recombinan porque hay coinfecciones y superinfecciones. O sea, una sola persona puede sufrir coinfecciones por 2 cepas virales o superinfecciones y ahí les da chance de mutar y de recombinar más material genético. Entonces, esta es una de las causas, ¿verdad? Que hablábamos al inicio de que por qué las terapias contra el SIDA tienen que ser multidroga y no unidroga. Sabemos que la mayor biodiversidad del HIV-1M, que es esta que causa la pandemia global, está observada en la República Democrática del Congo, que vemos aquí. Vean que ella está ubicada en el África subsahariana. Ese es el origen eh, más seguro de esta cepa, ¿verdad? Obviamente, la heterogeneidad genética de este HIV-1M se debe a la distribución, a un factor de efecto fundador, ¿verdad? Al asunto de la migración, qué sé yo, hay varios factores ahí implicados, pero sabemos que el origen está aquí, en la República Democrática del Congo. ¿Y ahora por qué? Bueno, porque en estas partes de África hay tribus que consumen eh, carne de estos chimpancés, por ejemplo. Y entonces ahí hay muy pocas medidas de sanidad y seguridad y de manipulación de alimentos. Y aparte de eso, se sabe que hay tribus muy aisladas en África en donde se practica la zoofilia, es decir, las relaciones sexuales con este tipo de animales. Entonces puede ser que en alguno de estos eventos, ya sea de manipulación de alimentos, ya sea de zoofilia, qué sé yo, se dieron las condiciones para que se saltaran las barreras ecológicas y entonces el virus entrara en el ser humano. Algo parecido como lo que estamos viendo en el caso de la pandemia actual, solo que esta del SIDA es transmitida sexualmente, ¿verdad? Bueno, y entonces vemos el problema de que cuando hay coinfecciones o superinfecciones en los individuos puede darse todavía mayor capacidad de incrementar la diversidad genética y por esto los virus se van volviendo resistentes a los medicamentos que se desarrollan. Aquí tenemos, por ejemplo, la incidencia de nuevos diagnósticos por HIV en Costa Rica del 2002 al 2016 por cada 100.000 habitantes. Entonces vemos como en verde están las mujeres, en la celeste, perdón, azul los hombres. Entonces vean que siempre la incidencia es mayor en los hombres que en las mujeres. En las mujeres se ha mantenido más o menos constante. En los hombres siempre ha sido mucho más alta, vean que ronda el 20%, hacia el 2016 más del 30-35% con un leve aumento. Entonces siempre mayor en los hombres que en las mujeres. Aquí vemos la incidencia de nuevos casos de HIV por provincia en Costa Rica del 2012 al 2016, siendo San José la provincia que tiene mayor incidencia, seguido por Heredia, Punta Arenas, Guanacaste, Cartago, Alajuela y Limón.
más o menos para saber un poquito el comportamiento en Costa Rica. Aquí vemos la epidemia del SIDA en 4 países del 1990 al 2008, en Estados Unidos, incrementando, Reino Unido, Sudáfrica y la India. ¿Okay? Y aquí tenemos las expectativas de las que se tenían de las personas con a ir avanzando la epidemia de los 90 al año 2010. Bueno, entonces vemos más o menos, hay una breve tendencia a la baja en el total de infecciones, ¿verdad? Desde los años 90. Sin embargo, aunque esto es global, en ciertos países puede darse una tendencia a la alta en ciertas poblaciones. Por ejemplo, vemos la población de hombres. La infección por este virus del VIH o HIV solo se puede contraer de una persona que ya lo tenga. Esta infección se da por el intercambio de fluidos contaminados que contienen el virus, y estos fluidos van de la persona infectada hacia la sangre o una mucosa de la persona no infectada. Esa es la manera de transmisión. ¿Cuáles fluidos corporales pueden portar el SIDA y causar infección? La sangre, el semen, las secreciones rectales, el líquido preseminal, que ya hemos hablado de él en otras clases, la leche materna y las secreciones vaginales. Esos sí transmiten el virus del VIH que causa el SIDA. ¿Verdad? ¿Cómo se transmite? Vías de transmisión: sexo heterosexual, sexo homosexual, sexo oral, uso compartido de jeringas para las personas que se inyectan drogas y usan jeringas que se prestan sin estar esterilizadas, transfusión de sangre u otros líquidos contaminados. Actualmente eso ya está muy controlado, ¿verdad? Entonces por ahí la sangre y todo lo demás se está todo chequeando todo el tiempo para saber que no tiene SIDA ni otros virus, ¿verdad? Como los virus de la hepatitis ni nada de eso. Prácticas médicas no seguras, porque hay lugares en el mundo donde pueden ocurrir todavía. Otra vía de transmisión de riesgo es durante el parto y durante la lactancia. Entonces estos serían los mecanismos. Bueno, y la exposición ocupacional para aquellos trabajadores de la salud que podrían estar expuestos, ¿verdad? Entonces todas estas son las vías por las cuales sí se transmite el VIH. Formas en las que no se transmite, por ejemplo, picaduras de mosquitos o de otros insectos no lo transmiten. Compartir, por ejemplo, utensilios para comer, platos, vasos, ollas, la saliva no transmite, el virus no se transmite por la saliva. Mucha gente pregunta eso. No se transmite por la saliva, ni por las lágrimas, ni por el sudor, ni por darse la mano. No se transmite por vía aérea, como si lo hace, por ejemplo, este virus SARS-CoV-2 del coronavirus, así lo hace. En cambio, el SIDA es estrictamente sexual, de transmisión sexual. No se transmite por compartir los sanitarios, los inodoros, ni nada de eso. No se transmite por besos, siempre y cuando se haga con boca cerrada, o puede ser incluso besos húmedos. Que es un beso húmedo? Un beso en el que se intercambia saliva, un beso con lengua, como llaman. El problema ahí no es que se vaya a transmitir por la saliva ni nada de eso, sino que las personas tengan heridas en las encías o en cualquier parte de la boca, y que haya un contacto entre la sangre de la persona infectada y la sangre de la persona que no está infectada. Por ejemplo, que tenga enfermedad periodontal o algo así, que tenga heridas en las encías, y entonces hay intercambio, contacto con la sangre, ¿sí? Entonces ahí sí se podría infectar. De otra manera, por medio de los besos, pues no. Ni por los abrazos. Todas estas son vías por las que no se transmite el VIH. Ahora, durante el sexo oral sí hay riesgo, en el sentido de que, de nuevo como los besos, si no hay intercambio de fluidos, no debería haber contacto. Pero en el sexo oral hay riesgo cuando las personas tienen hemorragias, ulceraciones, afecciones que permitan el intercambio de fluidos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de contacto de sexo oral? La felación, ¿verdad? Que es el sexo oral hacia el órgano, hacia el pene. El cunilingus, que es cuando la actividad oral va hacia la vulva de las mujeres, y el anilingus cuando es hacia el ano de la otra persona. Entonces aquí el problema es, de nuevo,
que haya intercambio de sangre, que haya intercambio de fluidos porque hayan heridas abiertas o haya irritaciones o cosas así. Ahí es donde es que hay riesgo. Aquí les puse esta página donde ustedes pueden visitar. Está en inglés y en español. Pueden buscar la forma, las versiones en español, donde dan información básica acerca del SIDA, de cómo se transmite y de cómo no se transmite, para romper mitos. Muy importante pues visitarlo y conocer estas informaciones. Intervenciones o medidas médicas que reducen el riesgo de infección del VIH. El uso de antivirales reduce hasta en un 40% la transmisión de la madre a los hijos y entre hombres, por ejemplo, que tengan relación entre ellos, o puede ser entre sexo heterosexual. Ya vimos que también es muy común que se transmita entre personas heterosexuales. Entonces ahora hay terapias incluso que llaman PrEP, que son de preexposición y reducen estos antivirales hasta un 40% más la probabilidad de enfermarse. Usar geles vaginales antivirales, las mujeres, ¿verdad? La circuncisión, vimos que la circuncisión no es positiva en el sentido de que reduce la sensibilidad del pene, pero en el caso de reducir los riesgos de transmisión de enfermedad sexual como el SIDA hasta en un 50%. Esto se da en las personas que no tienen buena higiene, porque si una persona no está circuncidada pero tiene buena higiene, es difícil, o sea, se reduce el riesgo ahí de transmitir enfermedades. Es una cuestión de higiene. Importantísimo es reducir las relaciones sexuales riesgosas, ¿verdad? Donde toman riesgos innecesarios. Se debe usar siempre el condón. Si se usa el condón se reduce hasta en un 80% el riesgo de transmisión del VIH. Y aquí está la manera en que se debe utilizar correctamente el condón. El condón se debe abrir solo en el momento en que vamos a utilizarlo, no antes. Cuando el pene está erecto, entonces se coloca sobre la punta del pene de tal manera que siempre tiene que estar el enrollado hacia afuera, ¿verdad? El rollito hacia afuera, y se sostiene con los dedos la punta del pene. ¿Para qué? Para que ahí no entre aire, porque si entra aire después durante el acto sexual se podría romper el pene. Entonces lo desenrollamos, ¿verdad? Recuerden que ese rollito va hacia afuera, lo desenrollamos a lo largo de todo el pene hasta que llegue y cubra la base. Es importante que cubra la base para que no haya por ahí escape, ¿verdad? Y una vez que se ha tenido la eyaculación, entonces se agarra con cuidado de la punta, se retira del pene, ¿verdad? Y lo más ideal sería envolverlo en algún tipo de envoltura o papel o algo así, o en la envoltura donde venía, después en papel, y tirarlo con todas las medidas de higiene en la basura. Esa sería la manera básica de utilizar los preservativos. Eso lo pueden, informaciones vienen normalmente acompañadas. Cada preservativo va a traer su guía para aquello. Es muy importante saberlo usar, y no solo los hombres, sino también las mujeres. Aparte de que hay preservativos para las mujeres que se colocan, ¿verdad?, en la vagina, en su entrada, que las mujeres también sepan cómo se usa el condón masculino, por en caso de que tengan contacto con una persona que no lo sepa usar. Entonces la mujer también tiene que saber cómo colocarle el preservativo a su compañero, o si es una relación homosexual, no importa. Siempre hay que saber estas informaciones para poder actuar con responsabilidad y no aceptar relaciones de riesgo ni correr riesgos innecesarios. Es decir, siempre que se pretenda disfrutar de la sexualidad, disfrutarla, pero con todas las medidas preventivas del caso, ¿verdad? No hay que correr riesgos innecesarios. Continuamos en la siguiente sección de la bioclase.